Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jesús. Soy estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que, pues más allá de ser jurídico, pues es un tema profundamente humano. Es acerca de la violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Y bueno, esto no es un tema lejano, no es algo que solamente vemos en las noticias. De hecho, es todo lo contrario, es una realidad que se vive todos los días, incluso en contextos cercanos, como nuestra ciudad, por ejemplo, o nuestras escuelas o nuestros espacios cotidianos. Y bueno, a lo largo de todo este episodio, no solamente explicaré conceptos, sino que también buscaré pues generar una reflexión. Por ejemplo, ¿realmente vivimos en una sociedad igualitaria o si seguimos arrastrando estructuras que perpetúan la desigualdad? ¿Qué es la violencia por razones de género? Bueno, la violencia por razón de género se refiere a cualquier acción o cualquier omisión que pueda llegar o causa más bien el daño a una persona, especialmente o debido a su género. En la mayoría de todos estos casos, pues esta violencia se ejerce contra las mujeres y tiene su origen en una desigualdad histórica, propiamente dicha, entre hombres y mujeres. Pero aquí hay algo muy importante también, que pues no se trata solo de actos extremos como agresiones físicas, sino que también sino que también se ha desarrollado esta forma más sutil o incluso más normalizada y por eso se vuelve aún más peligroso. Por ejemplo, cuando se minimiza la opinión de una mujer o cuando se justifica el control en una relación, por ejemplo, o cuando se culpa a la víctima también, pues todo esto también es considerado violencia. Entonces, desde el punto de vista jurídico, esta violencia representa una violación directa a los derechos humanos, bueno, especialmente al derecho de la dignidad y a la igualdad y a la seguridad personal. Sabemos ahora que existen muchos tipos de violencia. La violencia de género como tal no es una sola, sino se manifiesta en distintas formas. Primero tenemos la violencia física, que es la más visible. Luego tenemos la violencia psicológica también, que pues muchas veces deja heridas muy profundas. Y está también la violencia sexual, que atenta contra la libertad de decidir sobre el propio cuerpo. La violencia económica, cuando se limita el acceso al dinero o recursos. Y la violencia patrimonial también, que implica pues dañar bienes o pertenencias. Lo preocupante de este tipo de violencias es que muchas de ellas o muchas de estas formas están muy normalizadas. Y cuando algo en la sociedad se normaliza, pues incluso se deja de cuestionar. Y si aterrizamos este tema a nuestra realidad, pues Nuevo León no es la excepción, porque a pesar de que es un estado con desarrollo industrial y crecimiento económico, pues también enfrenta problemáticas importantes, en especial en materia de género o en especial en violencia de género. En el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, pues son frecuentes los casos de acoso en el transporte público. Muchas mujeres han reportado situaciones de incomodidad, han reportado agresiones o incluso tocamientos que no son con consentimiento. Pero también existen altos índices de violencia familiar. Y eso también nos lleva a reflexionarnos o nos lleva a tener una reflexión muy importante, que es que incluso teniendo un buen desarrollo económico o que el Estado tenga un desarrollo económico, pues no garantiza que exista
un desarrollo social. También dentro de espacios como lo son la universidad, pues también se han implementado medidas para atender toda esta problemática. Existen muchos protocolos, existen muchas campañas y existe este esfuerzo institucional para prevenir la violencia de género. Pero sin embargo, la realidad pues es que aún existen muchos retos y muchas veces las víctimas pues no denuncian por miedo o por vergüenza o por desconfianza en las autoridades. Y esto obliga que nosotros como estudiantes de derecho pues nos cuestionemos si realmente estamos garantizando justicia o solo estamos creando normas que simplemente se aplican pero que no conllevan a un desarrollo social o que no nos garantizan el desarrollo social. Hoy en día la violencia también ha evolucionado. Ya no solo ocurre en espacios físicos, sino que también ocurre en entornos digitales, porque el ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, los comentarios ofensivos, todo eso forma parte también de una nueva dimensión o de un nuevo nivel de violencia. Y lo más preocupante es que muchas veces pues se minimiza, como si no fuera tan grave por el simple hecho de no agredir físicamente, pero al final de cuentas el daño emocional y el daño social sigue siendo real. Y bueno, ahora bien, hablar de violencia pues también implica hablar de soluciones. Y aquí entran dos conceptos clave, que es la igualdad y la inclusión. La igualdad implica que todas las personas tengan los mismos derechos, pero la inclusión incluso va un poquito más allá, que significa reconocer tanto las diferencias y pues garantizar que todas las personas seamos respetadas. Y bueno, cuando hablamos de diversidad y discriminación, pues sabemos que la diversidad sexual es parte de nuestra sociedad. Sin embargo, también muchas personas siguen enfrentando discriminación por esto. Y en Nuevo León, como en muchas partes del país, aún existen muchos prejuicios que limitan el acceso a las oportunidades. Y esto nos pone a reflexionar si sabemos que la igualdad legal existe, pero la igualdad real todavía se sigue construyendo, o sea, aún está en construcción. Y sobre el lenguaje incluyente, pues yo considero que el lenguaje también tiene un papel muy importante, porque no es solamente cómo hablamos, sino es cómo pensamos. O sea, hablamos, el habla es un reflejo de lo que pensamos, y el utilizar un lenguaje incluyente, pues únicamente no es por moda, sino que es una forma de reconocer la existencia de todas las personas y darle importancia a ese pensamiento y darle importancia a esas voces. Sabiendo todo esto, pues nos queda claro que existen retos actuales al día de hoy, y estos retos principales pues son muy claros. En un principio tenemos que eliminar todos los estereotipos. Tenemos que eliminar todos los estereotipos y aún así garantizar también la igualdad de oportunidades. La igualdad de construir también, o la oportunidad también de construir una cultura de respeto, pero pues justamente no depende solo del Estado, sino que también depende de todos nosotros. Y como conclusión, pues la violencia de género no es un problema que sea individual, es un problema más allá, es un problema estructural
y entenderlo pues tendría como el primer paso para actuar o para llegar al verdadero desafío, para conocer el verdadero desafío. Y nosotros como estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues tenemos que entender que todas estas leyes son fundamentales, o entendemos más bien que todas estas leyes son fundamentales, pero que también sabemos que no son suficientes si no podemos o no ponemos de nuestra parte o si no hay una conciencia social. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que el tema haya sido de su agrado y haya generado reflexión. Mi nombre es Jesús, soy estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. Y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.